Hola, hola, ¿cómo están? Continuamos trabajando con las aplicaciones de nuestro celular. En este video vamos a aprender cómo hacer para enviar un video desde YouTube por WhatsApp. Les voy a mostrar qué pasos hay que seguir y también de qué forma hay que enviar el video para que la persona que recibe el enlace no tenga que descargar el video en su teléfono o no tenga que salir de WhatsApp e irse a YouTube. Vamos a ver dónde tiene que hacer clic para que pueda reproducir el video directamente desde el chat de WhatsApp. Lo primero que vamos a hacer entonces vamos a identificar el icono de la aplicación de YouTube primero. Porque lo que nosotros queremos hacer con esta función nosotros lo que podemos hacer es podemos enviarle videos que nos interesen a nuestras listas de contactos de WhatsApp. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es tocar el video que lo primero que tengo que hacer es encontrar el video que me interese. Voy a tocar con la llave a mi dedo para que se abra YouTube y desde ahí voy a buscar. Yo voy a buscar algún video que tenga que ver con, bien, WhatsApp y liberar espacio. Solamente tocando, eligiendo alguno. Si ustedes ponen liberar espacio, miren todos los videos que tienen. No hay excusas para no aprender. Yo igual voy a entrar a un video que es mío. Lo voy a tocar con la yema del dedo y se va a abrir y lo voy a pausar rápido. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Continuamos trabajando con las aplicaciones. Bien. Una vez que lo pausamos, acá es donde me gustaría que prestemos atención qué sucede. Abajo vamos a tener el título del video y también vamos a tener este icono que es el de compartir. Cuando nosotros tocamos compartir, nos va a aparecer esto, que es una pantalla donde nos va a preguntar si queremos compartirlo por WhatsApp, por Gmail, en Instagram, en Facebook, en Messenger, ¿cuál? Nosotros vamos a aprender que para compartirlo va a estar bueno copiar el enlace. Nosotros copiando el enlace vamos a poder compartir. Solamente lo único que tenemos que hacer es hacer clic, tocar con nuestro dedo donde dice copiar el enlace y ahí nos aparece un mensaje abajo en donde dice copiado el portapapeles. Bien, ahora lo que voy a hacer voy a voy a ir a WhatsApp, entonces voy a tocar el botón que está en la base del teléfono para que me lleve a la pantalla principal de mi teléfono. Y desde ahí voy a ingresar a WhatsApp porque yo lo que quiero hacer es enviarle a una persona un video. Voy a ingresar a WhatsApp y desde acá voy a estar en la pantalla principal. Voy a seleccionar, tocando en la conversación o en el nombre de esa persona, el chat a la persona que le quiero enviar el video. Y para enviarlo, lo que tengo que hacer es tengo que mantener mi dedo presionado 2 minutos aquí. Perdón, 2 segundos. En donde dice escribe un mensaje. Si ustedes presionan 2 segundos con su dedo, les va a dar la posibilidad de pegar. Cuando aparece la palabra pegar, no sé si la están viendo. Aquí, a ver si se va, si la toco, si se borra. Ustedes mantienen presionado 2 segundos donde dice escribe mensaje, aparece la palabra pegar. Ahí está. La tocamos con la yema del dedo una vez y empieza primero esto a cargar solamente el enlace. Y después ya directamente también nos puso una foto inicial. Perdón, se fue. Acá está una foto inicial y el texto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a enviar. Tocando con el globito verde que está abajo a la derecha. Nosotros acá, recuerden que lo que hicimos es entramos a la conversación y solamente con mantener nuestro dedo presionado 2 segundos y pegar, estamos pegando el enlace que copiamos directamente abajo del video, ¿se acuerdan? Si lo estamos pegando en un chat, lo podemos pegar en una conversación por Gmail, podemos pegarlo en una publicación en Facebook, podemos pegarlos en diferentes lados, por eso copiar el enlace es algo que está bueno. Nosotros en este caso lo copiamos y lo enviamos. Bien, ahora, la persona para reproducir el video antes tenía que salir desde la aplicación. Ahora solamente haciendo clic aquí, en este triángulo, se va a abrir una pantalla, una ventana emergente dentro de la misma aplicación en donde se va a empezar a reproducir el video y la persona no va a salir del chat. En caso en el que quiera salir del chat de la persona, lo que tiene que hacer es tocar sobre las letritas azules y ahí los va a llevar a la aplicación de YouTube.
Eso quiere decir que ustedes pueden compartir un video con una persona, lo puede ver mientras están chateando y pueden continuar conversando. Yo voy a tocar a ver si se abre solamente la ventana y no genera el conflicto para que vean. Exactamente, se abre acá y acá tiene la X que tocando la pantalla aparece y nos da la posibilidad de borrarlo. Bien, voy a tocar la flecha que está en la base del teléfono una vez para volver a la pantalla principal del chat y toqué 2 veces y ya salí de WhatsApp. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro en este video cómo hacer primero para buscar un video en YouTube, desde ahí copiar el enlace, ir hasta WhatsApp, pegarlo en la conversación donde queremos enviarlo y después aprender cómo hacer para reproducir el video. Si quedó alguna duda, alguna consulta, pueden dejarlo en los comentarios. Espero que se suscriban al canal, que estén muy bien y les mando un abrazo muy grande a todos.